A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Hoy vamos a hacer unos apuntes pensando en un nuevo reglamento que por fin sea eficaz. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Antes de nada, desde aquí queremos mandar el pésame a nuestro gran amigo Ignacio López Chávez por el fallecimiento de su hijo en trágicas circunstancias. Ignacio es un gran amigo nuestro, siempre nos ha distinguido con su generosidad y desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo y desde luego él sabe que nos tiene a su disposición para todo lo que necesite. Bueno, pues hoy vamos a hablar, Víctor y yo, de reglamentación taurina. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se habla entre aficionados, pues claro, se captan las deficiencias que tiene la fiesta de los toros y siempre hay alguien que dice es que eso está mal reglamentado, ¿no? Entonces hay una conciencia general de que la fiesta de los toros tiene muchas deficiencias que tradicionalmente la legislación o la normativa no ha sido capaz de atajar, ¿no? Es decir, hay una enorme burocracia, pero no hay unas normas que hagan que la fiesta se conserve en su pureza y que los aficionados estén contentos. Y desde luego yo creo que por lo tanto es necesario hablar de reglamentación. Porque creo que uno de los retos que tiene la fiesta es que por primera vez en su historia hay un reglamento sensato, serio, eficiente y que se aplique, que es lo que nunca ha habido. Entonces, pues yo creo que es pertinente este programa. Sí, también es verdad que es muy complicado. Es muy complicado porque, fíjate, los que hablamos generalmente de reglamento, que esto no está, somos, digamos, los iniciados. Y el problema más grande que tiene la fiesta de los toros es que los que cubren los tendidos no son iniciados, son simplemente espectadores eventuales de una corrida o de un seguidor de un torero, lo cual te lo complica mucho más y luego, bueno, luego lo podemos ir desarrollando, ¿no? Pero eso ocurre en todas las facetas, por eso digo, en todas las facetas de la vida. El reglamento tiene que ser para todos, claro, pero pensado y hecho para todos por iniciados. Sí, claro, es decir, ocurre en todas las facetas de la vida, es decir, la gente claro, normalmente es ignorante de un montón de leyes que les afectan, pero tiene que haber una mínima legislación. Digo una mínima legislación, porque yo tampoco soy partidario de la hipertrofia normativa que existe actualmente, es decir, ahora hay demasiadas normas. Es todo lo contrario, debe haber muy pocas, tienen que ser muy sumarias, tienen que ser muy sencillas, pero lo que haya tiene que ser de obligado cumplimiento, porque sucede eso, es decir, hay demasiadas normas que no se cumplen, entonces tiene que ser todo lo contrario. Y para que se cumpla, además, tiene que ser una ley realista y una ley también que, digamos, que no satisfaga intereses de parte, sino que satisfaga el interés general. Aunque nadie esté contento con todas, exacto, pero todos tienen que estar conformes con la misma. Cuando las normas están viciadas por intereses de parte, y por cierto, el reglamento actual está muy viciado por intereses de parte, pues esa es una mala norma, ¿no? Pero es evidente que algo hay que hacer porque, por ejemplo, la sensación este año de impunidad del despuntado de las astas, eso hay que de alguna manera corregirlo. Es muy complicado porque hay algo que es verdad, tampoco puedes obligar, o no sé hasta qué punto puedes obligar a un ganadero que no le ponga fundas. Bueno, o sea, o el tipo de... Sí podrías obligar y hacer un tipo de fundas determinado, no el tipo de fundas que están haciendo del cartucho, pero es muy complicado. Y entonces al quitar la funda, yo creo que todos hacen, o casi todos los que le ponen fundas le hacen la bolita.
la bolita que no te va a dar en ningún examen, que tampoco se hacen, la verdad, pero en cualquier examen del asta del toro no te va a dar como que está afeitado, pero sin embargo está manipulado. Yo creo que ese es uno de los temas estrella, pero yo creo que también hay otros, otros 3 temas estrella, que vamos a ir, si quieres, repasando. Otro tema estrella sería la suerte de varas. La suerte de varas y los indultos. Los indultos y luego la dispersión normativa. Yo creo que es absurdo que cada comunidad autónoma tenga sus reglamentos. Tendría que haber un reglamento general para todas, ¿no? Bueno, por hacer un poco de historia, pues la reglamentación taurina tiene su origen en don Melchor Ordóñez. Sí, en Málaga. Melchor Ordóñez hace un primer reglamento de plaza en Málaga, creo que en 1847. En 47, sí. Y luego estuvo en Madrid y hace el primer reglamento que tiene la Plaza de Toros de Madrid. Y a partir de ahí... es del 52. Exacto. Pero fíjate, un detalle histórico. Un momentito. Sí. Siguiendo con el ejemplo de Melchor Ordóñez, pues todas las plazas importantes empezaron a sacar su reglamento. Pero en reglamento de plaza. Muy basado en el de la Plaza de Madrid. Entonces, durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, lo que vemos es que no existe un reglamento general, pero las plazas más importantes tienen un reglamento específico, cada una, que suele inspirarse en el de Madrid. Sí, un detalle curioso que no lo conoce casi, bueno, yo creo que nadie. Madrid tuvo otro reglamento en 1849 y no fue una imaginación de reglamento, fue un reglamento que se aplicó, que yo no he sido incapaz de tener en mis manos, pero sí conozco que se implantó, y se implantó concretamente en la corrida del 11 de junio, creo. Se implantó y se obligó a los toreros a torear con ese reglamento. Fue un reglamento de una tarde. No, fue un reglamento de un mes. De un mes. De escasamente un mes, porque los toreros, especialmente Cúchares, se negó a obedecer ese reglamento. Decía que a los toreros no se les puede atar de pies y manos para que les cojan los toros y cosas de esas que decía Cúchares. Y además amenazó que si el reglamento se imponía, él y los picadores, todos los picadores, decían que no toreaban en Madrid. Entonces decidieron suspender ese reglamento de 1849, que sí se impuso y que sé que existe por las crónicas periodísticas de la época. Sí, sí. Pues eso es un hallazgo tuyo, porque siempre se había tenido como primer reglamento de las plazas de Madrid el de don Melchor Ordóñez, el del 52. Pues no, hay uno del 49. O sea, 2 años después del de Málaga. 2 años después del de Málaga. Y luego, pues, el primer reglamento, vamos a decir general, aunque esto hay que matizarlo, es el del año 1917, sí, que estaba referido a lo que luego se llamaron plazas de primera. Claro, nada más eran para las plazas de primera. Y se daba al gobernador civil de las otras provincias la potestad de aplicarlo en su provincia. Exacto. Salvo en el asunto de las pullas, que era de aplicación para toda España. Exacto. Era así. Es decir, el reglamento de 1917 se debe cumplir pues en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y San Sebastián, que eran las plazas que luego fueron definidas en los otros reglamentos posteriores como de primera, pero ahí era de obligado cumplimiento, pero a los gobernadores civiles se les daba la potestad de poder aplicar el reglamento, y sí que era obligatorio la aplicación del reglamento en todas partes, en el único punto de las pullas. Probablemente porque en aquel momento había mucha falsificación de pullas, es decir, los picadores, porque claro, se picaba sin peto, solían buscarse unas pullas más ofensivas que las que... Eran casi un dedo más largas. Exacto, después las limaban y las vaciaban. Que entonces estaba prohibido, les quitaban los... tenían ciertas marcas que se las quitaban para que entrara mejor, o sea, es verdad que había mucho. Incluso... con anterioridad había... cada plaza tenía sus pullas. Sí, claro. Como había un reglamento específico antes de plaza. Pues cada plaza tenía sus pullas. Ese reglamento del año 17 es un reglamento que supuso un hito, porque hay ciertos artículos que han pasado prácticamente incólumes e iguales a los reglamentos que han venido con posterioridad, e incluso han saltado a los reglamentos de los países hispanoamericanos, ¿no? Entonces ese es el gran reglamento fundacional. Tiene su
modificación en el año 23, que yo creo que ahí es donde ya es para toda España. 23. Luego el del año 30, y el del año 30 estuvo vigente muchísimo tiempo, hasta el año 1962, que es cuando se promulgó el reglamento que hemos conocido todos, que era cuando estuvo de ministro del Interior, de ministro de la Gobernación, don Camilo Alonso Vega. A las muy buenas. El banderillero Agustín Serrano nos va a contar una anécdota, o nos va a contar lo que él quiera. Pues nada, voy a contar dos anécdotas. Una que me pasó siendo novillero y otra de banderillero. Es obligado a hablar de otra de mis debilidades, de José Fuentes Sánchez. Bueno, pues voy a hablar de Enrique Belenguer Blanquet, quizá el banderillero por excelencia, o el peón por excelencia de la historia del toreo. No hay quinto malo. Seguramente han oído ustedes este aserto muchísimas veces. Bueno, pues esta anécdota la protagonizó José Díaz Agualimpia. El reglamento del año 62 creo que no fue un mal reglamento, lo que pasa es que nunca hubo voluntad de aplicarlo. Y así llegamos al tristemente famoso reglamento Corcuera del año 1992, modificado en 1996. Bueno, este reglamento venía a desarrollar la primera ley taurina que hubo en España, la de 1991, porque hasta entonces nunca había habido una ley. El reglamento es una norma jerárquica menor. Pues la primera vez que hay una ley taurina es la del 91, y entonces en desarrollo de la ley aparece el reglamento del año 92, modificado en el 96 para peor todavía, que ha sido un reglamento absolutamente desdichado, porque ha sido un reglamento a instancia de parte. Por ejemplo, por hablar claro, el reglamento del año 92 ha dado impunidad al afeitado, ¿verdad? Sí, sí. Y no ha satisfecho, desde luego, a los aficionados, que en realidad son los que tienen que estar satisfechos porque pagan el espectáculo. Y ya el desmadre ya se termina de completar con la aparición de los reglamentos autonómicos. Un matiz nada más que a toda esa historia. En el reglamento del 23 se impone, me parece, que la primera raya. La primera raya. Y en la del 62 la segunda. Claro, pero sin embargo no se impone el peto. El peto se impone vía órdenes ministeriales sucesivamente. Una real orden de 1928. Claro. O sea, te quiero decir que antes hubo las pruebas en Madrid, sí, para ver qué tipo de peto se utilizaba, sí, y se impone ya en toda España con la Real Orden de 1928. Y en 1930 ya lo que se amplía el peto, que se hace un poquito más grande el peto. Pero vamos, luego el peto creció de modo espectacular, de modo totalmente antirreglamentario, ¿no? Y sobre todo de una forma terrorífica con los manguitos. Bueno, los manguitos no estaban admitidos en el reglamento del año 62, pero la práctica los toleró y ahora están completamente admitidos, y el caballo sale totalmente blindado. Pero como iba diciendo, ya la guinda del desmadre es la proliferación de reglamentos autonómicos, ¿no? El primero fue el del País Vasco, si mal no recuerdo, y ahora hay reglamento en el País Vasco, en Navarra, en Aragón, en Andalucía y en Castilla y León, si mal no recuerdo. Puede que haya alguna otra comunidad, no sé si Valencia tiene o... No, Valencia no tiene. Creo que no. Pero vamos, es un auténtico disparate, porque es una dispersión normativa que no tiene sentido cuando lo que se está regulando es una misma realidad en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, si te parece, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, para situarnos en el tema, yo creo que lo primero que se debe intentar es que haya un único reglamento. Una homogenización de reglamentos. O sea, si es que no tiene sentido en algo como las corridas de toros, que nada más... Donde debería, primero para evitar la confusión dentro de los toreros y dentro de los espectadores,
con pequeños detalles que no tienen sentido. Por ejemplo, una estupidez del Reglamento de Aragón. Tú sabes que en el Reglamento de Aragón es obligatorio que todas las banderillas que se ponen tengan los colores de la bandera de Aragón. ¿No te parece una gilipollez? Me parece una gilipollez, sobre todo cuando muchas banderillas son de su propio, por ejemplo, Manzanares. Pues tiene... Sí, tiene la costumbre de poner la de Alicante. La de Alicante. O Diego Urdiales pone unas con la Rioja, de la Rioja, que además son muy bonitas. Las que pone Urdiales. ¿Y cuál es el problema? Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es absurdo, totalmente. Es un poco absurdo. Totalmente. Pues entonces eso. Yo creo que... En Bilbao también hay las banderillas de plaza, o sea, por sí, ejemplo... pero siempre... el único reglamento que dice que hay que poner siempre banderillas con la bandera de la Comunidad Autónoma es el de Aragón, que me parece una estupidez absolutamente clamorosa. Pero, claro, cuando yo he dicho en algunos foros que hay que abogar por un único reglamento, pues los leguleyos que tenía a mi alrededor me han dicho, no, eso es imposible porque estamos ante una España descentralizada y por lo tanto las comunidades autónomas tienen la competencia transferida. Y yo digo, sí, pero en todas esas comunidades autónomas hay partidos de fútbol, en todas está transferida la competencia de deportes y el reglamento es uno. ¿Por qué? Porque se entiende que el espectáculo futbolístico es exactamente igual en Guijuelo que en Alcázar de San Juan que y que los partidos no tienen 100 minutos, minutos, tienen 90. Claro. Pues por esa misma razón... Y se juegan 11 contra 11. O sea, por esa misma razón habría que exigir un único reglamento de aplicación en todas las comunidades autónomas. Además es que es tan razonable eso y es tan absolutamente absurdo la variedad Totalmente. de pequeños matices. Muchas veces son pequeños matices sin más entre los diferentes reglamentos de las comunidades autónomas que no tienen mucho sentido. Y luego otra cosa que hay que hacer es hacer un reglamento despojado de hojarasca burocrática. Todos los reglamentos tienen un montón de exigencias, hay que rellenar un papeleo absolutamente mareante. Todo eso hay que suprimirlo. Es decir, el reglamento tiene que ser muy corto para que todo el mundo lo conozca y que esté directamente relacionado con el espectáculo. Es decir, hay un montón de exigencias burocráticas y administrativas que no importan a nadie ni favorecen en absoluto la fiesta. Y todo eso había que suprimirlo. Creo, sinceramente. Como también hay que suprimir un montón de exigencias absurdas que encarecen el espectáculo. Por ejemplo, el asunto de los veterinarios. Es decir, no puede ser... No tiene sentido que haya dos juegos, o sea, la cantidad de veterinarios que hay, que veterinarios para los caballos y veterinarios para los toros. Es que... Pero no puede ser, por ejemplo, que en un sitio... Y sobre todo, yo no puedo entender todo eso en una plaza de primera como Madrid, pero no puedo entender en otro tipo de... No, y sobre todo, por ejemplo, es decir, en un pueblo de Castilla y León, donde va a haber un encierro por la mañana, una noviada por la tarde y unas vaquillas por la noche. Y vienen dos veterinarios para cada cosa. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Y los colegios de veterinarios vengan a ingresar dinero, cuando al veterinario de turno que llega allí le dan nada. Pero es una vía de financiación muy fuerte para colegios de veterinarios que luego encima son antitaurinos muchos de ellos. Por lo tanto, eso se tendría que terminar. Es decir, que vaya de oficio el veterinario de la unidad veterinaria de la zona, punto. De oficio, nada más. Y que vaya uno. Incluso especializado en el mundo de los toros. Y que vaya uno. Y luego otra cosa también yo creo que hay que revisar es el asunto de las presidencias. Sobre todo a nivel pueblos. Es decir, se sube allí el concejal de festejos que quiere ser más chachiguay que nadie y desde luego no quiere tener un conflicto con los tíos de las peñas y regala 20 rabos e indulta a los toros. Eso no puede ser. Para eso está organizaciones como la AMTE, por ejemplo, no puede ser. Que debería tener mucho más protagonismo del que tiene y que, por supuesto, deberían ser los encargados de las presidencias de todos los festejos taurinos. La presidencia... Por lo menos es una persona cualificada. Creo que... Independientemente de que sea comisario o aficionado, cualificado. A nivel pueblos hay que desvincular totalmente la presidencia de los políticos, alcaldes y concejales. Y a nivel ciudades tiene que ser un aficionado, que además puede ser comisario de policía, pero sobre todo aficionado. Y que haga los cursos competentes. Exacto, que sea aficionado, que apruebe un curso, por supuesto. Claro. Por supuesto, yo eso sí que lo quiero resaltar, que sea gratis et amore,
que no haya lucro, pero que sean gente absolutamente competente. Por supuesto. Lo que no puede ser es eso, es decir, el alcalde pues regalando orejas a destajo, o también el comisario de policía que lo es por el simple hecho de ser comisario de policía sin saber nada al respecto. Que también los hay. Que los hay. Entonces, porque ese es uno de los problemas que surgieron a principios de siglo con los miles de protestas por parte de los espectadores, que los concejales no querían ser para no ser apedreados por el pueblo, entonces decidieron que fuera pues el representante del orden público. Tenía, en realidad, y entonces tenía ese sentido. En realidad, por ejemplo, no en el caso sentido. de Madrid, el presidente era el gobernador civil de Madrid, pero cedía esa competencia a comisarios de policía. Pero era el gobernador civil el que tenía que ser el presidente. Pero es un absurdo metafísico, es decir, tiene que ser, el espectáculo es muy complejo, hay que saber mucho, por lo tanto tiene que ser una persona completamente versada. Y una persona que pues haya realizado el curso correspondiente, que no tenga intereses en el festejo, porque claro, es decir, el concejal, si encima el ayuntamiento es quien da el espectáculo, tiene muchos intereses, eso no puede ser. Tiene que ser gente ajena a la organización del festejo, preferiblemente que no viva en la ciudad donde se va a celebrar. Claro. Preferiblemente. Incluso el asesor taurino debería ser exactamente igual. O sea, porque yo sí abogo porque, bueno, puede haber un presidente y un asesor. Sí. Pero también debería ser un representante que haya hecho los cursos para presidente, que si quieres que esté más no tan iniciado, y que pueda asesorar al presidente en determinados Pero hay que dotar de seriedad a la presidencia, para evitar un montón de descalzaperros a los que asistimos todos los veranos, sobre todo en los pueblos, ¿no? Es decir, se acabaron en Madrid, acabaron los presidentes concejales, se tienen que acabar los presidentes comisario y tiene que ser presidente experto y entendido. Profesional, experto. Y sin ánimo de lucro. Y luego hay que entrar inevitablemente en varios caballos de batalla no resueltos por los actuales reglamentos. Ahí la suerte de varas es el gran... Uno de ellos es la suerte de varas. Es el gran caos que existe y el gran problema que existe. Y además es un problema de difícil solución. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que igual que hay aficionados que con las mejores intenciones del mundo, y además yo me encuentro entre ellos, que desearíamos profundamente que volvieran a existir las tres varas. En algunos toros, cuidado, no generalicemos. O sea, también me parece que es absurdo que todos los toros reciban tres varas cuando no es necesario. Pero la mayoría de la gente que tú vas cuando vas a plazas fuera de Madrid o fuera de las plazas importantes, fuera de Sevilla, que también les gusta la suerte de varas, o fuera de alguna otra plaza, es que el picador, antes de entrar a picar, está siendo silbado. Y está siendo... es como el enemigo. Es el enemigo del toro y del torero, parece ser, y del espectador. Entonces, qué difícil solución es encajar esos dos grupos, entre los que consideran al picador enemigo y los que queremos o quieren que el picador tenga mayor relevancia dentro de la corrida. Yo creo que hay un término que debe definir a la suerte de varas, que es equilibrio. Lo que hay que buscar es el equilibrio. Y ahora mismo, y desde hace muchísimos años, lo que define a la suerte de varas es precisamente lo contrario. Lo que la define es el desequilibrio. Es decir, el público se mete con el picador porque tiene una sensación de impunidad grande, cosa que es evidente. Y es evidente. Que es evidente porque el caballo no se mueve. Contra un toro que... Claro, aquí también hay un entramado grande de intereses. Claro, es decir, los picadores, vamos a decir que viven con mucha más tranquilidad que sus antepasados de hace 100 años. Y entonces, pues, ellos quieren, pues, un caballo muy grande y totalmente blindado porque que el toro no tenga capacidad de tirarlo al suelo, sin darse cuenta que eso va en detrimento de la fiesta. Porque si fuera así, y de ellos mismos, porque si fuera así, como es, ¿qué sentido tiene que haya 6 picadores? No, claro. O sea, te quiero decir, está encareciendo muchísimo una corrida de toros es que, claro, cuando
con 3 picadores sería más que suficiente. ¿Para qué Totalmente. necesitamos 6 picadores para dar un solo picotazo o un puyazo? Totalmente. Es absurdo. Es decir, vamos a abaratar esto, que es muy caro. Tal y como está planteada la lidia ahora mismo, y si no hacemos cambios, con un picador y 2 banderilleros por cuadrilla, vamos apañados. que nos matamos. Porque claro, aquellas cuadrillas muy amplias era con un toro que se movía mucho y que tiraba muchos caballos. Con este no tiene sentido. Entonces, hay que equilibrar la suerte de varas, entre otras cosas, para que ellos tengan un futuro. Porque si un picador tiene el futuro, no tiene sentido tal y como está planteado. Entonces, hay que equilibrar la suerte de varas, es decir, al caballo hay que... Bueno, la verdad es que en eso ha habido una cierta mejoría, porque yo me acuerdo de aquellos percherones descomunales de los años 70 y 80, y ahora una cosa de las pocas buenas que tuvo el reglamento del año 92 es que tiene un límite de 650 kilos el caballo, que antes no lo tenía. Y luego ahí ha habido una mejora en el caballo, es más ligero, y también se ha visto una mejora en los petos. Protegen mucho, por ejemplo, los franceses de Bonillon, protegen mucho, pero no se tiene esa sensación de rigidez, de que el toro se esté chocando contra un muro de granito, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido una mejoría, pero esa mejoría tiene que estar en la norma, de cómo tienen que ser los petos, y luego sobre todo las pullas. Y después es que la puya es la madre del cordero. Yo haré un experimento. Es una asesina permanente. Yo haré un experimento con la puya que han propuesto... Los franceses... con la puya que ha propuesto el veterinario Julio Fernández Sanz y el matador de toros Manolo Sales, que actúan juntos, que es una puya que es como cuadrangular, y como el cordelado no es circular, no se puede barrenar, ¿sabes? Entra pero no hay barreno. Pues esa puya habría que experimentarla ya en plan serio, para implantarla. Y desde luego la que es triangular es la asesina del todo. Y además, triangular y luego con encordelado curvo, que puedes hacer así. Porque haces así y además haces unas carnicerías bestiales. Yo nunca he visto sangrar con un solo puyazo. Si tú ves imágenes de vídeo, pues habrás visto de los años 50, 60, 70, 80 incluso, pullas larguísimas, fuertísimas, no sangraban ni la cuarta parte de lo que sangraba un toro con un solo puyazo. Pero también porque ha pasado una cosa. Antiguamente las pullas estaban visadas por la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Entonces, digamos que las pullas llegaban a la Unión de Criadores de Toros de Lidia y ahí se vigilaba pues que el vaciado de las aristas fuera recto y no fuera curvo, las medidas. Con el reglamento del año 92 ya no pasan por la Unión de Criadores las pullas. Y claro, llegan a los sitios, el sargento de la Guardia Civil, que es delegado de Callejón, el hombre no tiene ni idea, y se las cuelan. Entonces, y luego el gran problema de la suerte de varas es que siempre ha habido una enorme resistencia por parte de los picadores a hacer ningún cambio, y también de un modo indirecto, aunque no lo digan, de los matadores que quieren un toro pues que llegue a la muleta totalmente machacado, pero, la mayoría de las veces, pero ¿no? En estos casos da igual que esté machacado no con una vara, sino con 2. Pero es evidente que hay que poner por escrito que el caballo no debe exceder de unos determinados kilos, tal y como está ahora. También los petos que protejan todo lo que quieras, que tengan manguitos pero que sean ligeros, y luego la puya nueva. Y había un tal Rivero, creo, que había también inventado una puya retráctil, no sé si habéis hablado de ella. Sí. Tampoco es ninguna tontería, porque con la puya retráctil lo que haces tú es que le das un puyazo y no puedes rectificar, porque si rectificas se mete para adentro. A mí lo que me hace gracia tienes que sujetas al toro y es una puya de verdad, no puedes hacer lo que me hace gracia de dar 6 puyas en uno. Lo que me hace gracia es ese grito en la Plaza de Madrid de ¡a picar! Por parte de algunos amigos nuestros. Sí. Y desde luego, pero ¿qué gritáis? Si nunca se ha picado como ahora. Nunca. Si antiguamente, con aquel caballito, sin peto o con un peto mínimo, es que no tenían un punto de apoyo para meter las cuerdas. Ahora es cuando a los toros se les pica. Entonces hay que nivelar aquello. Y otra cosa. Y además, el picar es
meter la puya, no es hacer Sí, esto. exacto. Y menos Eso es barrenar. Eso es barrenar. Claro, eso sí. no es picar. O sea, habría que decirte a barrenar. Exacto, pues bueno, exacto, si tú exacto, te gusta que se exacto. barrenen los toros... Que a mí no me gusta a mí no absolutamente me gusta. nada. Picar es lanzar Exacto, la puya y sujetar al toro. Es que Y el sujetar al toro no implica sacar la puya para volverla a meter, sino es sujetar al toro. Tendría Eso es que picar. estar prohibido Y el barrenado. Y el barrenado, esa acción de Exacto. levantar y tal, eso ya no es picar. Y eso sí debería sancionarse. Eso en tendría que cualquier estar orden. sancionado, O sea, el barrenado. el picar es tú, Exacto. tiras la puya y donde caiga, Exacto. aguantas. Y si ha caído mal, que te la saque el matador y Para entra de volver a nuevo. poner, exacto. Y eso sí debería estar reglamentado y sería muy positivo. Tendría para que la estar suerte de prohibido el reglamento, pero tendría que estar prohibido por reglamento el barrenado, porque además, si consiguiéramos un caballo ligero, un peto ligero, una puya no ofensiva y no barrenado, se podrían dar perfectamente las 3 varas a todos los toros. A todos los toros que lo necesiten, que sean bravos. Y podría haber, claro. y podría haber, por lo menos, pues que todos los matadores entraran una vez en quites. Claro, que sería lo ideal. Que es lo ideal. Entonces, Es lo ideal. Y entonces yo lo que propondría es eso, aligerar caballo, aligerar peto, aligerar puya, prohibir el barrenado y 3 puyazos en plaza de primera, que con estas medidas se puede hacer, Claro. y como poco 2 en plaza de segunda, porque está claro que con un puyazo no se ve absolutamente nada. Y tampoco es necesario incluso, es decir, 3 puyazos, pero podrían ser 2, tampoco en plazas de primera. Tú sale un toro que es muy flojito, que a lo mejor con 2 puyazos es suficiente, pero bueno, pero lo que no pueden ser esos puyazos No, eternos. claro, el monopuyazo ese que lo revienta, eso no puede reventando un toro, eso Eso no no puede ser. O sea, tú donde vamos, o hacemos la suerte bien o no, Sí. o todo esto no tiene sentido. Donde caiga la puya hay que aguantar el toro. Sí, sí. No tienes que levantar y volver a meter. Donde caiga hay que aguantarlo. Y que te lo saquen si ha caído en mal sitio. Y eso es la gran solución para... Pero después, vamos, si hay que darle 3 o yo 4, creo- las que sean necesarias. Yo creo que eso, que si se nivelara la suerte de varas, es que entrarían los toros a veces al caballo, entre otras cosas, porque el matador no querría encontrarse con un toro crudo, Claro. ¿sabes? Y habría posibilidad de quites. Con respecto a la suerte de banderillas, a mí hay una cosa que me saca de quicio y que es consecuencia del nefasto reglamento Corcuera, y que además ha tenido su traslado a todos los reglamentos autonómicos, que es eso de que con 4 banderillas se cambia, no señor. Eso es alicortar la lidia, eso es quitar un par de banderillas, que además no suele ser ningún quebranto para el toro, es un capotazo y una carrera más. Entonces tendría que quedar claro que son por lo menos 3 pasadas, que sin 3 pasadas Claro. no Porque se no cambia. estamos hablando en Madrid a ese toro difícil, Claro. que le pones No, una banderilla es o una que los banderilla que se pueblos le cae. por- Es que los pueblos por sistema... Por ley, en cuanto ponen el segundo par de banderillas, ya Si piden quedan el las cambio. 4 arriba ya Exacto. piden el cambio. Eso no Pues puede no, ser. hay que hacer las 3. Claro, Yo hay que- entraría más que los 4. En 4 3 pasadas. en 3 pasadas. 4 y 3 pasadas. 4 en 3 Eso es, pasadas. 4 en 3 pasadas. Tampoco hacer de aquello un trámite larguísimo, No. Pero por lo menos 4 en 3 Que pasadas. yo entiendo la justeza en un momento determinado. Un toro toro muy excepcional, peligroso. muy peligroso, que tú ves que han pasado y están pasándola puñeteramente mal. Pues tú... Pero se ha hecho norma lo de los 4 palitos. Además, tú te has fijado, los banderilleros ya están mirando para arriba. Pero tú, ¿qué cojones tienes que estar mirando? No tienes que estar mirando al toro. Siempre, y en todos Están los- mirando en para todas arriba las plazas de tercera, a ver si les quitan el último par. en Eso no todas las puede plazas de tercera es lo que se está buscando. ser. Exacto. ¿no? Entonces, eso hay que cambiarlo. Que caigan los 4 pares y entonces ya se están Exacto. pidiendo el cambio. No puede ser. Ya está. Ya está, no puede ser. Luego otra cosa. Las faenas de muleta. Hay una constatación general entre toda la gente que hablo que la faena de muleta les aburre mucho y que es muy larga. Es una constatación general. Y además constatación que comparto. Es decir, actualmente las faenas suelen tener 3 series últimas que no sirven para nada. Solo sirven para enfriar el entusiasmo del público y para que el toro, pues eso, una vez que ya le han pegado 1000 pases, pues llegue a la suerte de matar más distraído y en peores condiciones. Entonces, algo hay que empezar a pensar. Pero yo creo que eso va a depender más de los aficionados en que seamos Sí. más exigentes, Sí, no, con que sí. no tiene sentido. No, y gritar, acaba ya. Claro, no tiene sentido las 2 series finales, Sí, sí. que generalmente son Sí, de sí. Inas, Sí, sí, Manoletinas, sí, sí, Bernardinas, sí, sí, sí. Madellas, Sí. y otra...
a un toro que apenas ya puede andar y puede moverse. Pues bueno, no tiene sentido. Yo creo que son los aficionados. Ahí, yo, más que el reglamento, son los aficionados. No, pero los que sí tienen que hay que exigir. hacer una cosa. Es decir, que el tiempo se cumpla. Porque lo que yo estoy viendo es que a todo el mundo se le olvida el cronómetro, ¿sabes? Es decir, bueno, a nivel pueblos se da el primer aviso a los 15 minutos. Eso no puede ser. Es decir, hay que, de modo taxativo, tal. Y además es que eso se puede hacer muy bien. ¿Por qué? Porque se puede poner un cronómetro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, se puede poner un cronómetro en la presidencia, pero no que lo vea el presidente, que lo vea el público. Porque no puede ser. Es decir, esas faenas eternas, donde generalmente no se ve nada, porque normalmente, salvo un toro en manos de un gran torero, normalmente, pues lo que no se hace al principio no... Son excepciones. Exacto. Son excepciones que también hasta podrían estar reglamentadas, de un determinado toro, Sí. en que a lo mejor podría ser necesario más tiempo. Pero son excepciones. O sea, la norma general es que generalmente todos los toros se le pasan de faena. Y luego, pues... Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir?, demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva, pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. Otra, claro, es decir, está siendo todo muy largo, y luego llega el asunto de entrar a matar. Tradicionalmente, y esto también está desde los primeros reglamentos y se ha ido, digamos, pasando a todos los demás sin cambio ninguno, pues tradicionalmente la primera oreja la concede el público por mayoría de petición, mientras que la segunda queda a disposición de la decisión del presidente. Esto es lo que tradicionalmente ha venido sucediendo, pero yo creo que eso es una cosa que tiene que revisarse. Y explico la razón, que es que lo que está pasando en estos últimos años es que se está malbaratando o se está despreciando la suerte de matar. Entonces yo pondría esta excepción. La primera oreja la da el público siempre que, por ejemplo, se haya matado a la primera y por arriba. En caso de que no se mate a la primera o en caso de bajonazos clamorosos, el presidente tiene la opción de no conceder la primera. Porque es que estamos viendo orejas por bajonazos escandalosos en la Plaza de Madrid. Sí. Yo estoy de acuerdo, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Y el presidente ha dicho, no, yo he dado la oreja porque había mayoría, y había mayoría, y con la actual norma la tengo que dar. Pero es que claro, es que era un bajonazo clamoroso. No. Orejas por ahí con dos pinchazos y cosas por el estilo. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Y contigo en un sentido. Fíjate, antiguamente... Sí, lo de un pinchazo en lo alto. Claro, no es lo mismo un bajonazo a la primera que dar un pinchazo entrando bien a matar y que tengas la mala suerte, que pinches arriba y la segunda para dar una buena estocada. Yo prefiero que pinches y des una buena estocada a que des un bajonazo. Perfecto, pues se puede poner así. Claro, es decir, o sea, te quiero decir que se admite un pinchazo antes de una gran estocada. Sobre todo si es arriba. Sí, o sea, pero tú estocada, tienes que entrar de verdad. Y si el pinchazo es arriba, pues es una mala suerte. O estocadas bajas, o otra cosa muy habitual ahora, claro, que entran con el julipié y con el brazo por delante.
estocadas bajas o estocadas excesivamente traseras, no hay oreja aunque la pida el público y aunque haya sido a la primera, porque es que estamos viendo unos desmadres, claro, que es que a la suerte de matar hay que rendirle el debido respeto. Sí, yo sí estoy de acuerdo que la estocada es la madre o sea, es el remate, son matadores de toros, no son toreros, son todos, pero matadores de toros son los privilegiados. Y la suerte de matar es la que diferencia a un gran matador de toros de un artista o de un mediano matador de toros. Además, o sea, la suerte de matar, y ahí yo estoy contigo, que sí es fundamental y tiene que hacerse bien. Pero ojo, hacerse bien no es matar a la primera, sino es hacer bien la suerte. Y luego además pasa otra cosa. Y si hay un pinchazo no me importa tanto. Y luego además pasa otra cosa, que es que existe una cosa que se llama la vuelta al ruedo. Que para mí es el premio justo. Que es el premio para una el que faena no ha matado bien. estocada. Para una gran faena que no es ha el matado premio bien. de la faena. Entonces, pues que den la vuelta al ruedo, pero orejas de ninguna de las maneras. Orejas de ninguna de las maneras. O sea, pues eso, vale, tenemos ese consenso. Se puede dar la oreja después de un pinchazo y una gran estocada, pero en ningún caso con bajonazos o estocadas traseras. Claro, como está ahí sí sucediendo. estoy de acuerdo. Como está o sea, un sucediendo. bajonazo yo creo que es... y lo otro, pues ser una gran faena y algo que te ha emocionado y es maravilloso, bueno, pues das una vuelta al ruedo, o 2 vueltas al ruedo, o 7 vueltas al ruedo, clamorosas y con todo lo que tú quieras. O sea, vamos a poner en valor. Eso sería poner en valor la vuelta al ruedo, que está muy infravalorada. Hay muchos toreros que no quieren darla como si fuera un premio menor, y no debe ser un premio menor, es un premio mayor para alguien que ha hecho una gran faena y no ha rematado la faena. Y luego también en vinculación con lo que estamos hablando, yo pediría que en las plazas de primera categoría tienen que ser 2 orejas en un toro para salir por la puerta grande. Eso sería muy interesante. Eso lo tiene Bilbao y lo tiene Sevilla. Bueno, Sevilla tiene otra cosa. En parte, digo Sevilla en parte. Pero yo creo que tenía que ser la norma general, porque es que muchas creo. veces con una oreja y una oreja, digamos que la salida por la puerta grande muchas veces parece demasiado barata, demasiado generosa. Y digamos que desdora el prestigio. Otras veces no, pero sí, muchas veces. Muchas veces. Sí. Yo creo que habría que cambiarlo 2 orejas en un toro. Tú sabes que antiguamente, o sea... Antes antes se sacaba por la puerta grande sin orejas. Y tal fue el abuso. Fue el abuso que el reglamento del año 62 es el que impuso una y una. Por eso yo siempre digo que rabos reglamentarios en Madrid nada más ha habido uno. Bueno, ahora 2, pero el de Palomo Linares. Los otros eran rabos que no eran reglamentarios, que en la mitad de las veces, o muchas veces, no estaban cortados, simplemente... El banderillero, pero no habían sido concedidos. Y las orejas igual. Yo he visto, o he leído, a un banderillero que le dieron una oreja, cortó la oreja por 2. Sí. La prensa dijo que había cortado 2 orejas y el presidente no nos había dado uno. Eso era muy común. Como salir por la puerta grande pues con una oreja o sin ninguna. O sea, pues la gente... Entonces... o por la puerta del Príncipe, que también se salía... Bueno, la puerta del Príncipe ha tenido un montón de altibajos. Sí, porque en Sevilla se ha salido con una oreja y con 2 orejas en un toro no se ha salido. Por ejemplo, ni Joselito, ni Belmonte, ni Chicuelo, ni Manoleta han salido por la puerta del Príncipe. Claro. Porque por aquel entonces los maestrantes no permitían salir por esa puerta. Se salía como mucho por la puerta de cuadrillas. Claro. La primera salida por la puerta del Príncipe es en una corrida de la Feria de San Miguel del año 1952, que fueron toros de Juan Pedro Domecq para Luis Miguel Dominguín, Rafael Ortega y Antonio Ordóñez. Hicieron una gran tarde y salieron todos. Luego hay que esperar a una salida a hombros de novillero de Jaime Hostos en el 56, y luego ya a partir de ahí salen habitualmente. Salen habitualmente hasta que una corrida de Miura en el año 70, que la cortaron muchísimas orejas, Limeño, Palomo Linares y Florencio Casado Lencho. ¿Te acuerdas de Lencho, que era un torero gordo de Córdoba? Pues la cortaron un montón de orejas y a los maestrantes les sentó muy mal. Parecía que esos no eran toreros con categoría para salir por la puerta. Les sentó muy mal. Y ya pues hubo un montón de años que no salió nadie, y es Curro Romero, en el año 80,
con una correa de Núñez. Por cierto, ese día es de los mejores días. Claro, yo lo he visto en vídeo, pero es de los mejores días de Curro Romero, pero es todo cumbre. Corta 3 orejas y a partir de ahí ya estamos en la era actual, que son 3 orejas, ¿sabes? Pero también que hemos visto muchas veces en Sevilla, que muchas veces se le regala la tercera para que pueda salir. Lo cual también es... También es un absurdo. Y lo hemos visto muy a menudo. Y lo hemos visto en estos últimos en años, estos últimos años muchas veces. Pero yo creo que por lo menos el límite, dejando a Sevilla regalas con una con su es verdad, las 2 orejas, o sea, el sistema de Bilbao me parece pero muy yo correcto. creo que el mejor es el sistema de 2 orejas. De Bilbao, 2 orejas a un toro me parecería muy correcto. Exacto. Y que en Madrid y en todas las plazas, sí. No solo en Madrid, pues en Madrid. Yo creo que se tendría que ser 2 orejas en un toro, al menos en plaza de primera. Algún amigo me ha dicho que eso habría que extenderlo por lo menos a todas las capitales de provincia. Pero yo ahí no lo tengo tan claro, porque, y que nadie se me ofenda, pero hay plazas de capital de provincia que tienen muy poco prestigio y muy poca categoría. Sí, pero por lo menos para todas las plazas de primera. Y claro, también ahora hay que hablar de otro premio que hay que cortar, hay que atajar. El indulto. ¿Qué es el indulto? El asunto del indulto es un auténtico caballo de batalla. Y luego, mira, el toro sale a la plaza para morir en la plaza. Esto es muy terrible y es así, pero bueno, pues... no es terrible, es así. Es lógico. O sea, es lógico, o sea, el indulto debe ser una cosa muy excepcional. Y ahora ni excepcional. ¿Por qué? Lo hemos visto, toros que han sido francamente buenos, el ganadero va, le corta los testículos o saca las pajuelas correspondientes, el semen correspondiente al toro correspondiente para... pues intentar que nos lleven vacas suyas. O sea. El problema del indulto es que desde hace tiempo se ha pervertido el concepto y ya no estamos, cuando se pide un indulto no se está buscando un gran semental lleno de casta que dé un impulso. Humanizar la corrida de toros, sí. Y crear, es jugar al juego que hacen los animalistas, se está buscando, pobre animalito es decir, tiene ya no se busca el gran semental, sino que se está buscando un premio para el torero, es decir, es 1 oreja, 2 orejas y rabo y indulto, es un premio para el torero. Y luego lo que acabas de decir, es decir, estamos jugando con fuego porque es abrir poco a poco el paso a la corrida sin muerte. Y desde luego lo que no puede suceder es una cosa que está sucediendo últimamente, que indultan toros de mierda. Y resulta que el ganadero, cuando llega el toro a los corrales, dice apuntillarlo. Apuntillarlo porque no lo quiero. Porque no me vale. A eso no se puede llegar. Entonces hay que regular los indultos con más precisión, porque pasa una cosa. Ahora no están regulados, simplemente se admite la posibilidad. Entonces está el presidente en el palco y se ve envuelto en un enorme problema cuando se pide un indulto, porque no tiene... una regla, una norma a la que atenerse, y al final digamos que la presión del público es muy grande y es muy difícil no ceder. Entonces lo que hay que hacer es darle el articulado necesario al presidente para que pueda apoyarse en ese articulado, llevar la cosa con seriedad y justificar su decisión. Por ejemplo, entonces, el primer punto, sin un toro que no ha recibido 3 varas no puede ser indultado. Por ejemplo. Entonces, evitas todos los indultos en plazas. Sí, puede ser un gran toro, pero no puede ser indultado además, porque reglamentariamente tiene que tener. Pero luego además pasa otra cosa, y es que siempre el debate es la suerte de varas, porque normalmente el toro indultado sí le han dado 200 pases, pero siempre se dice, pero le han dado un picotazo y no se le ha visto en el caballo. Claro. Entonces, también se puede hacer una cosa. Ustedes piden el indulto, espere que vamos a meter el caballo. Eso, con la posibilidad eso lo hizo Paco Ruiz Miguel. Con la posibilidad de meter con el toro de Moreno Silva una vez en Cáceres, hace muchos años, en el año 85. Bueno, pues, y cuando no estaban admitidos los indultos. Bueno, entonces sí, porque sí que solo se admitían en las corridas concurso, y era una corrida concurso. Pero bueno, lo que yo digo, que la gente pide el indulto, que se ponga el caballo, otra vez. Vamos a ver si es capaz. Llámelo desde el centro del ruedo, si el toro acude. Exacto. Pues, y luego, otra cosa, muy importante. Hay que pedir la opinión al ganadero o su representante. Claro, si quiere el toro, porque si no lo quiere, ¿para qué? ¿Para qué? Y otra cosa, que sea obligatorio, que lo ponga en la norma.
Una vez cuando se está pidiendo el indulto, se va a preguntar al ganadero o su representante. Y el ganadero y su representante, si dice que sí, se le va a advertir inmediatamente que se mete el caballo para que el toro tome los puyazos que no ha tomado, hasta completar el número de 3. Eso por un lado. Eso podría ser una norma de diversión, sería interesantísima, o sea, sería muy curiosa. Y por otro lado, y este artículo sería muy importante, como la suerte de matar no ha existido, la lidia no se ha culminado. Y como la suerte de matar es la suerte suprema y no ha habido culminación de la lidia, no habrá en ningún caso corte de orejas. Claro, solamente se podrá dar la vuelta al ruedo. Vuelta al ruedo y si quieres 7 vueltas al ruedo. De esta manera ya verías que rápido todos esos toreros oportunistas que buscan el indulto para cortar las orejas sin tener que entrar a matar, que provocan al público para cortar las orejas sin tener que entrar a matar, ya verás que rápido se ha acabado la tontería. Sí, porque entonces irían a matar porque les interesa más salir por la puerta grande que no salir. Aquí, claro, el problema está en que cualquier matador que indulte a un toro no puede salir por la puerta grande con ese toro. O se valora eso de forma diferente en la puerta grande. Si el toro indultado tú tienes derecho a salir. No, porque ya hemos dicho antes. Claro, pero digo de forma excepcional. Ni de forma excepcional, porque estaría sin. No puede haber excepciones porque entonces introduces la trampa. Claro. Es decir, no hay suerte suprema y como no hay suerte suprema no hay oreja, aunque haya sido una faena maravillosa. Y así evitaremos que los indultos los provoquen los matadores. Porque sobre todo los matadores que les cuesta mucho entrar a matar. Exacto. Que hay muchos matadores que les cuesta mucho entrar a matar y provocan ese indulto y se quedan muy tranquilos con esa ficticia. La mayoría de las veces es así. Es decir, cuando surge una voz en el tendido, el matador empieza a pegar una seriecita más, empieza a mirar al presidente. Entonces, eso se acabó si el matador sabe que no va a cortar orejas. Y luego también hay que hablar de otro asunto. Y es muy importante hablar de él. Aquí existen dos realidades paralelas y contradictorias. Es decir, entre los aficionados existe una sospecha general de que casi todos los toros que se lidian tienen las puntas limadas, mientras que en la crítica de toros y en las crónicas y tal y cual nunca se dice nada al respecto. Es que yo no he oído jamás decir a ningún crítico, pues de estos que están en el canal Toros o de las comunidades autonómicas, raramente, nunca. Este toro está afeitado y esto es una vergüenza o esto... Y luego además es muy curioso, ¿no? Porque en las corridas estas televisadas se abusa de los primeros planos. Entonces se ve la cara del toro, un primer plano de la cara del toro y se ven los pitones totalmente redondeados, porque se les pone en primer plano y nadie dice nada de la sospecha, ¿no? Evidentemente hay una enorme sospecha de que se despuntan muchos toros. Y el reglamento, tanto el nacional como los autonómicos, no son capaces, se han declarado totalmente incapaces de perseguir el fraude. Yo he hablado con equipos gubernativos de plazas muy importantes y medianamente importantes y me dicen, ¿para qué los vamos a mandar los pitones a analizar? Primero, porque a lo mejor los mandamos a analizar y nos dicen que no están manipulados. Y quedamos en el más absoluto de los ridículos. Y es que probablemente salga como negativo, como que están manipulados cada vez que le hacen el redondeo después de quitarle... Y segundo, en caso de que sí salgan como manipulados, pues luego el ganadero afectado, digamos que presenta un recurso contencioso administrativo y el juez de lo contencioso administrativo dice que aunque el toro estuviera manipulado, el ganadero no tiene por qué pagar nada porque aquí el principio de inocencia pues es uno de los principios ordenadores de todo el ordenamiento jurídico y por lo tanto, aunque el toro estuviera manipulado, no hay certeza de que el ganadero lo haya hecho directamente. Claro, por lo tanto queda completamente exonerado y al final pues no se paga ninguna multa. Entonces hay que cambiar el sistema. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Pues en primer lugar... La responsabilidad compartida. Primero, la responsabilidad solidaria y mancomunada. Claro. Es decir, me parece muy injusto que se castigue al ganadero.
es que es el que menos Únicamente. culpa tiene. ¿Cuándo suele ser una Generalmente víctima? es la víctima. Una víctima. O sea, el ganadero es la víctima. El ganadero no afeita, podrá quitar la astilla, y eso esto es hasta reglamentario. O sea, tú, si un toro se astilla en el campo, tú le puedes limpiar, y eso se puede, le quita la astilla. Pero el ganadero no tiene por qué redondear un toro que no ha tenido ningún problema. Entonces el ganadero suele ser la víctima porque aquí hay que ser serios, hay que llamar las cosas por su nombre. Los principales inductores del afeitado son Y son los toreros. Es así. Toreros. Entonces, los toreros inducen, el ganadero traga para que lidien sus toros, pero luego además esos toros se lidian en una plaza, por lo tanto el empresario también está metido en el ajo. Entonces yo creo que las sanciones tendrían que ser solidarias y mancomunadas, es decir, Sí, porque muchas veces pagan los tres. No tanto es el torero como es el representante Sí. del torero, el apoderado, que muchas veces es a su vez propietario de la plaza. Tienen que pagar los tres, es decir, y luego además hay que eliminar la teoría de la culpabilidad, porque efectivamente es muy difícil determinar quién es el culpable. Entonces habría que sustituirla por la teoría de la negligencia. Y además, A mí me da igual quién lo haya hecho, pero era obligación de usted como ganadero, de usted como torero y de usted como empresario, era obligación traer un toro íntegro. Y el toro no está íntegro. Por lo tanto, por comportamiento negligente se les multa. No por comportamiento culpable, aunque todos sabemos quién es. Pero además, fíjate. Es por comportamiento negligente. Y luego, otra cosa. Otro problema que tenemos, o sea, yo creo que tenemos yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en lo que he dicho, que hay que multar a todas las partes Totalmente afectadas, de acuerdo. y luego además hay que multarlas por negligencia y no por culpabilidad, ya que la culpabilidad es prácticamente imposible de demostrar. Pero luego otra cosa. Hay que tener en cuenta también que el despuntado de las astas se ha perfeccionado mucho en los últimos tiempos. Es decir, ahora es una obra de arte. Cuando éramos pequeños, en los años 70, 80... Era de Lima y de lo más vasto del mundo. Era una cosa muy burda. Y además se veía a simple Claro, vista. era una Además, cosa cada muy vez que burda. entraban se abría. En cuanto el toro derrotaba en el burladero allí... Se abrían los sí. pitones hasta Entonces, el era un infinito. asunto muy burdo, entonces pues era un asunto muy burdo porque le quitaban un Se trozo... le caía de la pitón. vaina y se veía que la vaina estaba... Claro, pintada, era una eso. cosa muy burda porque se le quitaba un trozo de pitón y luego había que hacer allí una punta artificial, era muy burdo. Pero también es cierto que a nivel pueblos era una cosa muy extendida, pero en los sitios muy importantes Era muy poco extendida. No se atrevían. Mientras que ahora, donde no se les mete el serrucho, sino simplemente se redondea la puntita, pues es una cosa mucho menos fina, mucho menos escandalosa, pero ha llegado a todas partes. Sí, ha llegado Y cuando Bilbao, digo a todas Madrid, partes, es a Sevilla. todas partes. Entonces, esto hay que frenarlo. Y además, otra cosa que facilitó mucho todo el asunto es el tema de la medición de la longitud del pitón. ¿Por qué? Porque antes había dicho, antes se decía que tenía que haber una proporción de un séptimo. Ahora es de un sexto. Por lo tanto, puedes quitar un poquito que digamos que las proporciones teóricamente es de un cuerno no afeitado. Y luego otra cosa que está muy mal y que se está haciendo es que si el análisis de la medición biométrica está bien, ya no hacemos ninguna prueba. No, hay que hacer obligatorias todas las pruebas. ¿Por qué? Porque donde verdaderamente se ve es con el microscopio. Donde se ve si todos los conos están completamente en paralelo como deben estar o están rotos porque ha pasado por allí algo, ha pasado una lima, ha pasado una escofina. Por lo tanto, hay que hacer obligatorio el análisis, creo que el análisis de microscopio hay que hacerlo obligatorio, no eso de, bueno, como cumplen las medidas ya no miramos nada. Y ese tiene que ser el punto determinante. Y otra cosa, igual que es obligatorio mirar las vísceras para que el toro pase a la cadena de consumo, hacer obligatorio aleatoriamente todas las corridas que dos pitones se analicen.
Sí, o con... Sí, al menos... En las plazas de capital de provincia se puede hacer perfectamente, se puede poner... Anda que no se tiran cosas y no se gastan cosas, o no, pues se puede perfectamente en el cuarto de los veterinarios preparar el laboratorio, en las plazas tal, y en las plazas pequeñas que se mande un laboratorio de referencia y que se sepa al poco tiempo. Sí, pero hay que hacer algo porque esto está siendo un es muy desmadre. fácil. Y además, teniendo, como tenemos en estos tiempos modernos, que para los toreros que éticamente no son irreprochables, Sí. por decirte una cosa, hay materiales que son como los calzoncillos normales, que son de Kevlar, Sí. que tú te los pones y sabes que no vas a tener una cornada interna, pero no te va a llegar el toro, Bueno, no te va a romper la femoral, nunca. O sea, te quiero decir que los toreros ahora mismo, si quieren, algunos pueden usar calzoncillos de Kevlar que no lo va a notar nadie y que no vas a tener una cornada Sí. mortal casi nunca. Otra cosa que... O sea, Sí. cortar Otra cosa que otra cosa que hay que dejar muy clara. y eso sí que no podríamos, no hay forma de prohibirlo. No se puede transigir con el fraude. ¿Por qué? Eso no sería fraude, eso sería... No, pero digo... Pero sí, lo de los pitones sí es fraude. Lo de los pitones Sí es fraude y no se puede transigir por un montón de razones. Primero, por respeto al toro, que es sacrificado heroicamente y que por lo menos hay que darle oportunidad de defenderse con toda su integridad. Con toda su integridad. Segundo, por un problema de prestigio de la fiesta. Y no se puede estar todo el día diciendo corren, que esto es una cosa muy auténtica y luego está trucada. Y luego además es que es una vergüenza que a estas alturas tengamos que estar hablando de esto, cuando todo el mundillo de los toros tendría que ser consciente de que el fraude no puede tolerarse. Y es lamentable que haya tal apego al despuntado de los pitones en el ambiente profesional, que cualquiera que se pase por él sabe de lo que estoy hablando. ¿Sabes por qué ocurre No esto? puede ser. ¿Sabes por qué ocurre? Porque en algunos mentideros taurinos se ha creado y se tiene o le da la importancia al mundo de los toros como si esto fuera una cuestión artística, y es mucho más que es una mucho cuestión más, artística. claro, por O sea, supuesto. si esto fuera arte, a mí me parecería algo absolutamente escandaloso que se matara un toro, porque esto es mucho más. Esto es una liturgia importante, que es mucho más, que se puede crear arte o no. Eso es. Pero que es mucho más importante que el arte de los toros. No. Esto es mucho más importante que esto, porque está sacrificando a un animal y está exponiendo la vida a un torero, un hombre, que puede morir en la plaza. Y todo eso tiene que tener algo que se llama autenticidad. Autenticidad. No tiene que se puede ser auténtico. transigir. Y si no es auténtico, esto ya no sirve para nada. No se puede transigir. Claro. Y lo que estamos asistiendo en los últimos años es una tolerancia absoluta. Tolerancia por lo que he dicho, porque como quede impune, pues la autoridad dice, si queda impune, ¿para qué me voy a manchar yo las manos? No puede ser. A la autoridad hay que darle los mecanismos suficientes para que esto no quede impune. Y pasa por lo que he dicho. Penas solidarias y mancomunadas. 2. Manejar la teoría de la negligencia y no la de la culpabilidad. Por sorteo se mandan a analizar 2 pares de pitones todas las tardes, todas, entre otras cosas para hacer una estadística del afeitado, una estadística seria que todavía no existe. Y por supuesto, lo que aquí vale es el análisis microscópico, y ese va a misa. Porque además también pasa otra cosa, que en el análisis microscópico, aunque siempre se ha querido enmierdar mucho el asunto para crear confusiones, se ve muy claro cuando ha sido la mano del hombre y cuando es el toro que le da por meter el bidón en el suelo, porque son distintas las huellas. Sí, eso son distintas las los huellas. Taurinos, o muchos taurinos dicen que puede ser que el toro sea... No, son distintas, es mentira. Es que son distintas. Y eso lo has comprobado tú y lo he comprobado yo hablando con múltiples veterinarios que se encargaban especialmente de esto y que eran policías. Lo que no puede ser es que al laboratorio de Canillas no llegue ni un pitón. Eso no puede ser. Y esto hay que arreglarlo. Y esta sensación de impunidad se tiene que terminar. Tú has hablado con todos los veterinarios de Canillas, igual que yo. Que hemos tenido más amistad con ellos y ellos te lo dicen clarísimamente. Que se nota, que no, que es mentira todo lo que cuentan.
Y luego otra cosa, yo creo que otro de los errores lamentables del reglamento Corcuera, que nadie dio importancia y que además se ha pasado a todos los reglamentos autonómicos, es lo de afeitar legalmente, que esté autorizado el despunte de las novedades sin caballos. Me parece un escándalo. ¿Por qué? Porque es ya introducir un elemento perturbador, es decir, el chaval, el novillero tiene que saber que las cosas son auténticas desde el principio, y si no tienes valor, pues oye, pues no estés. Sí. Las novedades sin caballos deben de volver a ser en puntas. Sí, porque para eso están los festivales, que a mí me parece que para eso están los festivales que tú afeites... Y otra cosa, para que los festivales no sean refugio de matadores en mal momento que no torean, los festivales siempre tienen que tener una finalidad benéfica, si no, no se autoriza ni uno. Sí, yo estoy de acuerdo, que el festival tiene que ser con un fin benéfico. ¿Sabes? Y que quede claro. Claro, pues es que eso también es muy relativo. El fin benéfico es el torero correspondiente. Pero últimamente ha habido muchísimos festivales, sobre todo a nivel pueblos, que encima aquí, para dar ese festival con 2 toreros acabados, con 2 matadores, quitaban una novillada, que no eran ni benéficos ni eran nada. Esa clase de festivales hay que suprimirlos. Y yo creo que esto sería, y no toda esa... después hay pequeños detalles, entonces que yo creo que ya no merece la pena. O sea, sí, el meollo de la historia está en lo que hemos dicho. En el toro, Exacto. En la integridad del toro, sí, y en la suerte de varas. Que eso que solucionan, y en las presidencias. Pero tú fíjate... Que solucionando esos 3 temas, todo sería mucho más. Pero tú fíjate que lo que hemos dicho se puede concentrar en 60 artículos. Claro, y no cientos de artículos exigiendo un montón de medidas burocráticas que no valen para nada. Ahora mismo, por ejemplo, con las subis móviles, todo lo de la enfermería está sobrando. Está sobrando. Además, es que se da la... Si hay obligación de una UV móvil, que hay obligación incluso hasta las becerradas más pequeñas con mamones, si son públicas, ¿para qué tienes que poner todo el tema de Pero es que tú fíjate que absurdo, y este absurdo tiene lugar todos los días, es que se rellena una burocracia infinita, miles de papeles que se mandan allí a la administración correspondiente, y en cambio luego se tolera que la corrida esté afectada. Es que es un absurdo, es que es el mundo al revés. Entonces tiene que ser un reglamento muy corto, que ignore completamente un montón de exigencias administrativas que no valen para nada, pero que se centre en lo fundamental, que es el desarrollo de la lidia y la integridad de la lidia. Y lo demás... Sí, y que esto es mucho más importante que un espectáculo artístico. Exacto. Esto es una corrida de toros. Exacto. Que eso es mucho más importante. Exacto. Ojo, de toros. Sí, exacto. Pues yo creo que hemos hecho un muy buen repaso. Yo creo que sí. Esto va a ser muy polémico, sé que a algunos les va a encantar. Y a muchos les va a encantar, y a muchos les va a decir que somos unos integristas, que nos acercamos a determinados sectores. Y otros nos van a lapidar, pero yo creo que las cosas... Y yo creo que decir lo que uno piensa, o sea, que estas cosas, aquí hay cosas que hay que mejorar. Exacto. Y hay cosas que no están funcionando y que me alegraría que funcionaran de otra forma. Muy bien, pues nada, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Estos eran unos apuntes para un futuro reglamento que por fin sea eficaz y no el desastre que siempre ha sido, porque nunca ha habido ninguna voluntad de aplicar nada. Muy español el asunto, por cierto. Y nada, pues muchas gracias por haber venido. Encantado. Y nosotros os seguimos viendo en Al Toro por los Cuernos.